su curso y a la que ha sido sometida la presidenta del Perú en interrogatorio, Dina Boluarte. Vamos a conversar de esto con la directora de incidencia de Amnistía Internacional Perú, Sonia Paredes, conectada a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, Sonia? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Primero, ¿qué le parece a usted la comparecencia de Dina Boluarte ante la Fiscalía de la Nación? ¿Es una buena señal? Bueno, en realidad que se cumplan todas las diligencias para la investigación es importante, ¿no? Nosotros pensamos que son justamente las autoridades encargadas del tema de la investigación fiscal las que tienen que determinar las responsabilidades, ¿no? Y justamente lo que piden las víctimas es eso, un poco más de celeridad, una investigación transparente, y nosotras como organización y movimiento internacional nos unimos a este pedido de justicia, ¿no? Sí, se ha pedido una investigación rápida, que se actúe con celeridad, pero además el abogado de la presidenta, Joseph Campos, ha dicho con celeridad también buscando la exclusión de la presidenta de esta investigación. ¿Usted considera que ir a una declaración es suficiente como para ser excluida de responsabilidades? Bueno, más allá de los detalles del proceso, nosotros consideramos de que todas las personas implicadas, incluidas las autoridades del más alto nivel, tienen que ser investigadas, ¿no? En el informe que presentamos hace un par de semanas, justamente decimos esto. Hay indicios, nosotros hemos encontrado indicios muy, muy fuertes que incluso nos llevarían a pensar que nos encontramos frente a un escenario de ejecuciones extrajudiciales, y que la respuesta del Estado fue, digamos que no fue casual, ¿no? O sea, ha sido, digamos, deliberada en algunos casos, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de respuestas que se van, digamos, realizando de manera sucesiva, ¿no? Perfecto. Entonces, y usted se refiere, perdón, a que se ven acciones como que podrían ser interpretadas como ejecuciones extrajudiciales, pero que además responden a procedimientos que se repiten. Sí, bueno, ¿no? Ya había pasado una tragedia en Andahuaylas, ¿no? En Apurímac, en Chincheros, en Ayacucho, cuando sucede lo de Juliaca, con 18 muertos en un solo día. Entonces, digamos que ya sabían las autoridades a lo que podrían enfrentarse con una respuesta letal, ¿no? Entonces, el saldo que encontramos, digamos, en el transcurrir del tiempo es bastante grave, como para pensar de que las autoridades no estaban preparadas como para que ocurra una cosa parecida a esa, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de que, a pesar que la Defensoría, a pesar que muchas entidades hablaron con el gobierno, dirigieron comunicaciones pidiendo, ¿no?, el cese de una represión de este tipo, igual se continuó con la misma política de represión, el uso de fuerza letal no autorizada, el uso de fuerza desproporcionada. Nos hacen pensar justamente de que no se trata de una casualidad. Bueno, volviendo a la solicitud de exclusión de la mandataria de esta investigación por parte de su abogado Joseph Campos, ustedes han señalado que la respuesta estatal deliberada y coordinada, ordenada o tolerada por altos cargos en su informe. Y cuando se refiere a altos cargos, ¿puede ser exclusivamente altos cargos de las fuerzas de la policía o se refiere también a altos cargos de gobierno? Nosotros hablamos de altos cargos de gobierno, ¿no? O sea, ¿alcanzan a la presidenta? Podrían alcanzar a la presidenta. Hay una responsabilidad política que tiene que ser examinada, ¿no? Y que esperemos que pasen los filtros digamos, de los procesos políticos que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Ahora, Entonces, una cosa, perdón, Sonia, una cosa es responsabilidad política respecto de cómo reaccionar ante los hechos que se están observando, y otra es tener la responsabilidad de ordenar, por ejemplo, o de dar una respuesta estatal deliberada y coordinada, es decir, que haya sido mandatada por la misma Presidencia de la República. ¿Eso está considerado dentro de las posibilidades o solo se refiere a la responsabilidad política de frenar lo que ya ha sucedido? No, se trata de encontrar responsabilidad de todo nivel. Si existe una responsabilidad penal, una investigación clara, una investigación, digamos, bien hecha, contando con personal especializado, permitiría saber eso, ¿no? Porque el peligro aquí es la impunidad, ¿no? Si esto vuelve a suceder, como ya ha pasado en otras ocasiones, vamos a encontrarnos nuevamente con un escenario parecido en los próximos años. Entonces, es importante que la investigación, en principio, no demore tanto,
¿no? O sea, sea más rápida. Lo segundo, sea clara y transparente, de tal manera que, digamos, toda la ciudadanía, todas las personas podamos saber, ¿no?, en cuál es el proceso, en qué va. Y lo tercero es que alcance todo nivel de responsabilidad, ¿no?, a todas las personas que estuvieron implicadas. Claro, pero responsabilidad En este caso, política, claro, cuando uno habla de responsabilidad política también habla de sanciones políticas, como por ejemplo también puede podría, ser someterla también, efectivamente a la vacancia de su cargo. Otra cosa es la responsabilidad en el marco de lo que la justicia establece como responsabilidades que pudieran estar vinculadas a los crímenes por los cuales se están investigando, digamos, las distintas instituciones, mediante la cual también hay que señalarlo. Hasta el momento, la presidenta Dina Boluarte no está siendo imputada, sino que solamente forma parte de la investigación. tendría que investigarse para determinar responsabilidad penal, si es el caso, ¿no? Entonces, de esa manera, la investigación que se hace, digamos, por las muertes de estas personas y las lesiones graves que se han producido, en esa investigación se tendría que incorporar a los posibles responsables. El problema es que aquí las autoridades penales tienen que pasar por una especie de antejuicio político. Entonces, ahí es donde, digamos, muchas veces se politizan los casos de derechos humanos. Esperamos que este no sea el caso y que se pueda hacer una investigación para establecer si existe o no responsabilidad penal digamos, a niveles más altos de gobierno, ¿no? Claro, claro, porque es bien importante señalar, las ejecuciones extrajudiciales están fuera de cualquier Estado de Derecho y eso es importante. No solamente, como usted ha señalado, cuando se politizan los casos de derechos humanos y uno considera que los derechos humanos le pertenecen a un grupo específico de la población, a toda la población le afecta que se realicen ejecuciones extrajudiciales. Desde ese punto de vista, de no avanzar la investigación en torno, por ejemplo, a responsabilidades que pudieran tener cargos políticos o de las instituciones democráticas en este juicio en particular, para Amnistía Internacional, ¿sería importante avanzar en responsabilidades políticas también? Claro que sí, es importante porque las responsabilidades políticas abren la puerta para que se continúe el resto de investigaciones a políticos. Entonces sí es importante que de todas maneras se avance en este proceso. Ahora, un proceso no excluye al otro. Claro, claro. Hay una cosa que es bien importante, yo no sé si en el marco de las investigaciones que ustedes han realizado también se incluye. Parte de la investigación tiene que ver con lo que se está realizando hoy en justicia, mediante lo cual entonces ha sido también llamada a declarar la presidenta ante la fiscal nacional general, es saber, por una parte, si efectivamente fueron órdenes de las instituciones democráticas hacia las fuerzas del orden y seguridad, las policías, las fuerzas armadas, en fin, y por otro lado, si se conocían, por último no fueron ordenadas, pero sí se conocieron las acciones o la disposición a reprimir de la forma en la que se reprimió, terminando, como ustedes señalan, por efectivamente causar la muerte de algunas personas mediante lo que se ha denominado como ejecuciones extrajudiciales. ¿La investigación de ustedes alcanza a ser clara en esa materia? Bueno, nosotros hemos podido establecer, por ejemplo, por el tipo de arma que se usó, que se podría tratar justamente de estas ejecuciones extrajudiciales, ¿no? La manera donde se encuentran colocadas las heridas en la cabeza, en el abdomen, en el tórax. Digamos, en algunos casos también se podría determinar incluso la distancia, ¿no?, de las armas usadas, que algunas tienen menos letalidad, como el uso de perdigones. Sí, pero le pregunto específicamente, no sobre lo que está claro, que es la posibilidad de que hayan sido ejecuciones extrajudiciales, sino que sobre la posibilidad de que desde la presidencia o se haya ordenado o al menos se haya sabido. Eso lo tiene que determinar la investigación. Perfecto. La investigación de ustedes no concluye eso. No es concluyente en eso. Nosotros no podemos reemplazar la investigación fiscal. Perfecto. Nosotros podemos incluir indicios, o sea, de hecho hemos investigado, se han hecho pruebas periciales, se han investigado videos, fotos de manera exhaustiva desde Amnistía Internacional. Tenemos mucha experiencia en esto y toda esta información se va a entregar a la Fiscalía de la Nación. Perfecto. Entonces, la idea es que nuestro informe pueda servir también de prueba sobre los hechos que nosotros estamos proponiendo, ¿no?, como posibles escenarios, que en este caso serían las ejecuciones extrajudiciales. Claro, lo importante ahora es ver quiénes son efectivamente los responsables, y no solamente como ejecutores, sino que también como
mandantes de este Exacto. tipo de conducta. Así es. Muchas gracias, directora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú, Sonia Paredes, conversando con toda Latinoamérica a través de News de la investigación que se sigue en Perú por el caso de las muertes en las protestas, efectivamente, tras la asunción de Dina Boluarte al poder, y por el cual también entonces ha sido citada la presidenta y recurrió ayer a un interrogatorio con la fiscal nacional general. Que esté muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted.